Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Queremos darle la bienvenida nuevamente a una transmisión más y también las gracias porque usted se ha conectado y ha seguido estos mensajes. Queremos dar las gracias también al Ministerio Fuente del Cielo, que es quien trae este mensaje. Y bueno, primeramente darle la gloria y la honra al Señor de que nos ha permitido estar una vez más aquí compartiendo su palabra, creyendo que ha de llegar a cada uno de ustedes, creyendo que ha de llegar a cada uno de sus familiares y que su poder transformador, que es la palabra del Señor, va a venir a calar en sus corazones y vamos a escuchar cosas poderosas que el Señor ha hecho con usted y con su familia. ¿Ven? Amén, gloria a Dios. Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Le damos las gracias a Dios de poder compartir una palabra más, un mensaje más, una enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado para esta semana, y agradecer su presencia en cada una de las transmisiones como siempre, e igual manera invitarles a que ustedes puedan compartirlas para poder edificar a más personas. Amén. Así que hoy vamos a proceder a compartir el tema que el Espíritu Santo nos ha dado para esta semana, acerca de la sabiduría necesaria para poder ver días buenos. Amén. Y primeramente queremos orar y bendecir la vida de cada uno de ustedes, orar por sus familias. Así que les pedimos que por favor nos acompañen para dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Venimos, Señor, orando por cada persona oyente de esta palabra, Señor, para que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno de ellos. Oramos para que tu Espíritu abra el entendimiento por medio de la palabra, a medida que cada uno empiece a escuchar, Señor, esta enseñanza del día de hoy. Oramos por cada familia, Padre Celestial. Oramos para que venga tu salvación, Padre, tu gracia, venga la paz, Señor, hacia los hogares, la restauración. Oramos en el poderoso nombre de Jesús para que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a todos los oídos que necesitan, Señor, recibirla. Y oramos para que esta palabra sea la semilla, Señor, en esa buena tierra, que da fruto al 100%. Y te damos toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ahí donde tú estás, pídale al Espíritu Santo que abra tus ojos, que abra tus oídos, que abra tu entendimiento para que pueda venir la revelación de parte de Él a cada uno de nosotros y que podamos comprender la palabra, porque es la manera en la que ella comienza a obrar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente comenzamos a entender la palabra del Señor. Y bueno, Dios ha hablado de que vienen nuevas generaciones, una generación nueva. Y es importante que como esa nueva generación comencemos a caminar conforme lo que el Señor está hablando. Pusimos por título sabiduría para ver días buenos, es decir, para poder caminar en la bendición del Señor, para poder caminar en lo que el Señor ha hablado a cada uno de nosotros, para poder obtener buenos frutos de cada obra que nosotros hacemos, para que podamos tener buenos resultados. Y es por eso que yo a usted le pido que me acompañe en la palabra. En Primera de Pedro vamos a estar leyendo el capítulo 3 e iniciando del verso 8 al verso 12. Es importante conocer la verdadera revelación de la siembra y la cosecha, lo importante que es de lo que nosotros queremos ver más adelante, comenzar a trabajarlo hoy para que podamos ver los resultados de esa obra del día de hoy. Dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo espíritu, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, es una gran verdad en toda esta revelación, y a mí me habla primeramente en caminar bajo un mismo sentir.
caminando unidos. ¿Y por qué caminando unidos? Bueno, esto no significa que todos seamos iguales, sino más bien caminar bajo el mismo propósito que está escrito en la palabra, caminar todos pensando en la palabra, obedeciendo la palabra y cumpliéndola. Eso es lo que significa caminar en un mismo sentir, caminar en un solo espíritu. Y eso lo que nos va a ayudar es que si nosotros nos unimos, lo que nosotros estamos sembrando ahorita, que es la unidad, vamos a cosechar paz más adelante. Vamos a cosechar, caminar todos conforme lo que Dios ha hablado y ver sus manifestaciones porque estamos caminando bajo un mismo cuerpo. Nosotros debemos de procurar, acá habla, de hacia los demás, no pagando de la misma manera, sino también bendiciendo, o sino más bien bendiciendo. Eso también es parte de caminar unidos, no pagar de la misma manera de la cual a ti te están pagando, porque uno tiene que tener la convicción de que si uno paga de una manera diferente, si te dan maldición pero devuelves bendición, el tiempo de espera de esa cosecha vas a cosechar bendición. El verso 10 me habla: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Nosotros constantemente nos estamos saciando de aquello de lo que sale de nosotros. Entonces, aunque nosotros no lo podamos entender en el momento, porque no es el mismo tiempo en el que nosotros recogemos cuando nosotros sembramos, es que todo lo que nosotros hablamos está directamente relacionado, todo lo que nosotros deseamos está directamente relacionado de lo que nosotros vamos a ir a recoger después de un tiempo. Así es, gloria a Dios. Y esta palabra, algo que me llama poderosamente la atención es que esto está escrito, de hecho, en el libro de los Salmos. Aquí el apóstol Pedro lo está citando nuevamente, porque dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos. Yo no sé si ustedes que van a escuchar este mensaje alguna vez han escuchado a alguna persona hablar, personas que tienen la particularidad de que siempre que están hablando, siempre que hablan, el núcleo de su mensaje, el núcleo de su conversación, el centro de todas las cosas es tribulación, es desgracia, es miseria, es tristeza. Personas que siempre lo que hablan son malas noticias, son malas cosas. Y ciertamente cuando uno se convierte al Señor, hay momentos donde el camino se vuelve complicado, donde dice la palabra que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso quiere decir que hay luchas, así como dijo el Señor, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Entonces es una verdad de que esta vida en Cristo es una vida donde hay que sacrificarse, donde hay que hacer morir el viejo hombre, y donde hay pruebas y tribulaciones que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios las permite para formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces Dios permite estas cosas y nosotros atravesamos tribulaciones, eso es verdad. Pero la palabra de Dios habla de que aquel que quiera ver días buenos. Eso quiere decir que aquel hombre, aquella mujer espiritual, tiene recursos ya dados en la palabra de Dios, tiene acceso a una sabiduría que le va a enseñar principios espirituales, y esos principios espirituales, cuando usted los pone por obra, van a hacer que usted pueda cosechar bendición, y que usted pueda ver días buenos, y que usted pueda gozarse en el Dios de su salvación. Entonces, los cristianos que no tienen el acceso a la sabiduría para ver días buenos, tropiezan, pero no saben en qué tropiezan. Y ellos empiezan a confundir la cosecha con el proceso. Porque una cosa muy diferente es el proceso, una cosa muy diferente es las pruebas, una cosa muy distinta es la lucha espiritual que produce tribulación, a otra cosa muy diferente es que las personas estén irritando su alma o sufriendo la amargura, el trago amargo, por estar recogiendo exactamente las mismas obras que estuvieron sembrando. Y entonces ellos muchas veces piensan que eso es parte también de la vida cristiana, de que todo el tiempo, de nunca llegan días buenos, todo es malo, todo es ruina, todo es
todo es para mal de ellos. Pero el mismo Dios que permite las tribulaciones, también dijo por medio del profeta Jeremías, porque yo sé bien los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces el cristiano tiene que crecer en la sabiduría de esta palabra para aprender principios espirituales, para que en determinado momento, si no desmayamos, como vamos a leer ahora, vamos a cosechar exactamente lo que nosotros hemos estado sembrando, hemos estado anhelando, y ahí es donde nosotros podemos ver el fruto de nuestra aflicción. Entonces, el apóstol Pedro está hablando que no se devuelva mal por mal, ni maldición por maldición. Y esta es una parte muy importante, y es que uno de los principios espirituales más grandes tiene que ver con el prójimo. Dice que el amor al prójimo, amarás al Señor tu Dios primeramente con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es el primer y mayor mandamiento. Pero dice también el segundo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que así se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, la ley de la siembra y de la cosecha tiene que ver muchísimo con el prójimo. Nosotros, según los resultados que esperamos, nosotros no podemos, valga la redundancia, esperar poder recibir aquello si nosotros no lo estamos dando primero. Nosotros no podemos ver días buenos en el hogar, nosotros no podemos ver la paz en el hogar si no sembramos la paz en ese hogar. Si una persona siembra contienda, siembra división, no puede mantener su hogar unido. Si una persona no siembra primero lo que está queriendo recoger, va a pasar el tiempo y va a recoger exactamente lo contrario, porque es precisamente lo que está sembrando. Esta ley no puede ser quebrantada, es un principio espiritual en donde Dios ha establecido que todos y cada uno de nosotros recibe según sus obras. La retribución de Dios es conforme a las obras suyas y a las obras mías, sean estas buenas o sean malas. Así que nosotros tenemos que crecer en la sabiduría de la palabra para saber qué es exactamente lo que nosotros estamos sembrando, porque de esa manera es que a nosotros se nos va a retribuir. Porque Dios ha establecido dar al hombre según sus obras. Mientras que la palabra nos habla en Efesios que la salvación tiene que ver con la gracia, que es por medio de la fe. La salvación es gratuita, es por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Cuando nosotros estamos en esta vida y en este caminar, según los años que el Señor nos permita, ahí es donde el Señor nos da acceso a la sabiduría y a los principios espirituales para que en todo aquello que nosotros queramos recibir de parte de Dios y de parte de los hombres, nosotros lo sembremos primero para que lo podamos cosechar. Y es ahí donde muchos cristianos se tropiezan porque no entiende qué es lo que le está sucediendo y por causa de qué le está sucediendo. Y era algo de lo que compartí ahora con mi esposa, donde se piensa que toda persona que siembra un delito tiene que cosechar una condena o una cárcel. Es decir, que cuando una persona va a un lugar como una cárcel por una condena, es porque algo tuvo que haber sembrado para que cosechara tal resultado. No se puede caer en ese lugar sin algún motivo, salvo que haya corrupción o algún tipo de injusticia. Pero nosotros estamos viendo, por ejemplo, que alguien no puede entender como una persona, como el apóstol Pablo, que era un siervo de Dios, que plantaba iglesias, que evangelizaba, que hacía milagros, terminó gran parte o terminó en muchas ocasiones encarcelado. Y siendo perseguido. Y terminó en muchas ocasiones siendo perseguido. El mismo apóstol Pablo fue el que le escribió a los Gálatas que Dios no puede ser burlado y que todo aquello que el hombre sembrare, eso segará. Eso también segará. ¿Por qué todo esto? Porque la persona podría llegar y pensar, ¿por qué al apóstol Pablo le sucedió todo eso? Si él servía a Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? Si él servía a Cristo. Pero ahí donde nosotros escudriñamos en la palabra y nos damos cuenta que Pablo por años estuvo persiguiendo cristianos y estuvo encerrando cristianos. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de que Dios no puede ser burlado, significa que yo no puedo tapar el sol con un dedo, significa que por más que yo trate de escapar de aquello que yo hice, siempre hay una retribución. Y esa retribución, el apóstol Pablo tuvo que sufrir en carne propia lo que todos aquellos cristianos habían sufrido por causa de que él comandaba
Él como fariseo comandaba muchas de estas persecuciones y encerraba a cristianos y aún los forzaba a blasfemar. Entonces esta es una parte fundamental, porque hay personas que igualmente piensan que al estar en la iglesia, al formar parte de una congregación, de una iglesia local, o al estar en un servicio, entonces ellos no comprenden que no pueden borrar las obras que están haciendo y que ninguna de esas obras simplemente se le va a llevar el viento, sino que existe una retribución. Y nosotros tenemos que entender cómo funciona esa retribución para convertirnos en un árbol bueno que da fruto bueno. Entonces, así como el apóstol Pablo vivió lo que él había provocado en su prójimo, así muchos cristianos están viviendo resultados que no deberían estar viviendo. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué yo no logro hacer que mi casa prospere? ¿Por qué yo no logro hacer que mi familia prospere? Si yo le estoy sirviendo a Dios, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy orando. Pero hay una parte que no estamos entendiendo, y es que nosotros, para poder recoger, primero tenemos que sembrar aquello que necesitamos ver. Entonces, no por el hecho de que nosotros le sirvamos a Dios así como tal, no por el hecho de que hagamos acto de presencia en la iglesia, quiere decir que la mala cosecha se va a borrar. No, nosotros somos los encargados de empezar a sembrar y caminar en todo principio de bendición para que nosotros podamos obtener los resultados que nosotros esperamos. Ahora bien, el apóstol Pedro habla acá no solamente no de volver mal por mal ni maldición por maldición, sino que habla que tenemos que refrenar la lengua de mal y los labios no deben hablar engaño. Hay que apartarse del mal, hacer el bien, hay que buscar la paz y seguirla. Entonces, el libro de Proverbios es algo que habla mucho de que el hombre, la mujer, llena su vientre es del fruto de sus labios. Por eso, la persona que debe entender que el vientre recibe lo que declara con sus labios. Muchas veces el vientre se irrita y uno recibe malos resultados por causa de la queja. Muchas veces nosotros recibimos contienda o enemistades por causa de sembrar contienda o por causa de imprudencias a la hora de hablar. Entonces, la lengua, que no puede dar dos fuentes de agua, como dice Santiago, genera resultados tanto positivos como negativos en la vida de cada uno de nosotros. La queja produce miseria. Las palabras pueden hacer decaer el espíritu de una persona. Las palabras pueden hacer que una persona deje de dar con excelencia el servicio que estaba dando. Las palabras tienen el poder para levantar un grupo que usted está liderando para que la gloria de Dios empiece a ver en cada uno de ellos. Así que la prudencia para hablar, el saber cuándo hablar, el saber cuándo callar, el saber de qué manera hablar, es una parte fundamental para que nosotros podamos ver los días buenos y podamos ver los resultados que nosotros estamos esperando. Y así mismo nos habla la palabra de que, por ejemplo, dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 10, se lo cito rápidamente, que el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Además dice el verso 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, la sabiduría, el temor de Dios para hablar, para declarar, para orar inclusive, es importantísimo para que usted pueda saciarse del bien y no del mal. Es por eso que cuando las personas están pasando procesos, muchas veces declaran cosas que no deberían declarar. Muchas veces cuando en la familia hay problemas, hay padres que declaran sobre los hijos lo que no deberían declarar. Hay situaciones en las que es más prudente callar para no obtener resultados que son amargos después, de los cuales uno podría arrepentirse, pudiendo haber evitado aquellos resultados. Entonces hay una sabiduría para hablar. Cuando una persona se convierte, una de las primeras cosas que Dios le cambia es el modo, es la manera de hablar. El profeta Isaías recibió un carbón encendido en sus labios porque él, antes de declarar la palabra de Dios, primero tenía que purificar su manera de hablar. Entonces, como dice el libro de Proverbios, que la boca del necio los azotes llama, eso habla de que hay personas que reciben castigo, reciben reprensiones, porque olvidan que Dios escucha lo que ellos hablan. Así que, como aquel pueblo de Israel que se quejaba constantemente por querer regresarse a Egipto,
porque no estaban de acuerdo, se rebelaban en su corazón y con su boca lo declaraban. Eso hizo que mucho azote de Dios viniera hacia ellos, pero esos no son los resultados que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es que usted aprenda a hablar vida y a hablar bendición, porque usted y yo fuimos llamados para dar bendición. Amén. Entonces, esto es una de las sabidurías, esto es uno de los principios fundamentales para que una persona pueda ver los días buenos y para que pueda saciarse del bien. Y es tener sabiduría y prudencia para hablar, para declarar, para aconsejar. Y ahí es donde seguimos compartiendo un poquito del tema, porque es según las obras que Dios va a retribuir al hombre. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 6, del versículo 6 al 10. Le recomendamos que usted busque cada una de las citas bíblicas para que le dé seguimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Podemos darle lectura. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. Entonces dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, note que es el mismo apóstol Pablo el que entendió este principio y lo escribió para cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo. Él mismo tuvo que vivir en carne propia lo que era la retribución. Él mismo entendió lo que sucedía cuando él guardaba las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Él mismo entendió qué fue lo que pasó con aquellas familias, toda la inestabilidad que sufrieron, todos los daños físicos que sufrieron, los castigos que sufrieron por causa de la persecución. Entonces el apóstol entendió que tal y exactamente como el hombre se comporta, es así como recibe de parte de Dios. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra en donde sabemos que Dios no hace acepción de personas. Esto va más allá de quién sea usted, porque usted puede ser una persona que sea conforme al corazón de Dios, pero si usted no entiende este principio y usted empieza a dejar que cosas lo desvíen y empieza a abrir puertas, la retribución vendrá exactamente en esa misma línea. Porque nosotros podemos ver en la palabra de Dios que David fue declarado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero dice la palabra que llegó un momento en donde el poder, el reino, la autoridad se subió a la cabeza de este hombre y él fue donde hizo algo que no debía haber realizado, cuando él tomó una mujer que no debía haber tomado y tras de eso, con la espada de sus enemigos, mató a uno de sus soldados más fieles y derramó sangre inocente y hizo un problema grande familiar el rey David. El rey David, a pesar de que su pecado fue perdonado porque él se había arrepentido, La consecuencia no fue quitada. es correcto, él no pudo cambiar, él no pudo evitar, él no pudo impedir que la cosecha viniera de la manera en la que llegó. Fue exactamente como él había sembrado y como él había hecho con su prójimo, tuvo que sufrir exactamente las mismas consecuencias. Eso es lo que le pasa al cristiano. Muchas veces el cristiano desea que todas las cosas que Dios declara en la palabra, todas las promesas, se cumplan en ellos. Pero ellos muchas veces no quieren ser instrumento para que las promesas de Dios se cumplan en la vida de otros. Muchas veces los cristianos quieren crecer, quieren fructificar, pero no están de acuerdo en que otro fructifique, donde no usan sus servicios, sus manos, sus habilidades para que otra persona fructifique. Muchos cristianos quieren la paz, pero ellos generan conflicto en la vida, en el hogar de muchas personas. Entonces, esa es la parte donde la Biblia habla que Dios no puede ser burlado. Hay personas que quieren crecer, desarrollo personal en su trabajo, pero no son fieles en el trabajo. Muchas veces toman lo ajeno, no respetan la autoridad, hacen las cosas no conforme para Dios, como dice la palabra, sino para ser vistos por los hombres. Entonces eso hace que Dios no les retribuya de la manera en la que a ellos les gustaría. Y por eso es que no ven los resultados que ellos desearían.
Cuando se desobedece, por ejemplo, autoridades terrenales, cuando se caen ciertas prácticas que no son lícitas delante de la presencia de Dios, eso va a hacer que nosotros cosechemos injusticia, cosechemos cosas que no vienen a ser parte de lo que nosotros queremos ver en nuestra vida. Pero nosotros no podemos impedir que esas cosas lleguen, a no ser de que plantemos exactamente aquello que deseamos recibir. Así que, entendiendo ese principio, la manera en la que nosotros podemos cosechar bendición es sembrando obediencia. Para usted obtener paz, tiene que sembrar paz. Para usted tener una vida tranquila, usted tiene que ser la tranquilidad de alguien más. Para usted tener un hogar unido, usted tiene que ser un pacificador, una persona que unifica a los demás. Para usted poder tener aquello que usted necesita, para usted tener una vida espiritual fructífera, usted necesita sembrar para el Espíritu. Porque aquí dice la palabra, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, muchas veces nosotros también vamos a la iglesia, queremos crecer en el conocimiento de Cristo. Nosotros queremos entender cosas profundas del Espíritu Santo, pero si no sacamos el tiempo para orar, si no sacamos el tiempo para leer la palabra, si nosotros queremos lo espiritual, tenemos que sembrar lo espiritual. No podemos sembrar para lo carnal y sembrar lo espiritual. Nosotros no podemos vencer al viejo hombre sembrando para la carne. Dice la palabra en Romanos 8 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así que cuando usted ve a una persona que es fructífero en lo espiritual, es porque esa persona siembra en abundancia en lo espiritual, se involucra en lo espiritual. No se trata solo de estar en la congregación, sino que es tiempo para apartarse para orar, es tiempo para dedicarse a cosas que van a elevar el espíritu. Buscar la presencia de Dios, una vida de obediencia, una vida consagrada, una vida practicando principios espirituales de la palabra, una vida donde se saca el tiempo para restringirse, para sacrificarse, para ayunar, una vida donde usted toma el tiempo para escudriñar y entender la palabra, y es ahí donde usted empieza a cosechar los frutos, el fruto del Espíritu que tiene que verse en usted. Entonces hay muchas personas que dicen que están escuchando a su pastor predicar, pero no están sembrando la parte que a ellos les toca sembrar, que es esa consagración, esa obediencia, es escudriñar la palabra, es entrar en oración, aprender a ganar todas las batallas por medio de la oración, aprender a depender de todo lo que sale de la boca de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Entonces es ahí donde una persona puede crecer en el Espíritu Santo. Es ahí donde una persona puede crecer conforme a la plenitud de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros vemos mucha falta de crecimiento en la iglesia, muchas personas que están en la iglesia, y el crecimiento en el cuerpo de Cristo no es al tiempo cronológico que se da. No es por el hecho de que tenga 5 años o 10, eso no va a determinar cuánto crecimiento yo estoy teniendo en lo espiritual, cuánto conozco de la palabra de Dios, cuántas cosas entiendo del reino de los cielos, cuántas cosas he podido conquistar, cuántas almas se pueden ganar, cuántas palabras se pueden declarar, cuántos misterios se pueden conocer, cuánto respaldo de Dios puedes tener o cuánta aprobación delante de Dios puedes tener, cuánta unción has podido experimentar o de qué manera has podido ver los cielos abiertos o la gloria de Dios en tu vida y en tu casa. No depende si tienes 2, 3, 5 o 10 años visitando la congregación, sino de los principios del Espíritu, que eso va a hacer que comience a fertilizar aquella tierra en la cual va a venir la semilla y se va a dar el fruto. Eso es tan importante que por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba haciendo su comisión en esta tierra, no solamente estaba haciendo la obra durante el día, predicando, haciendo milagros, sanando, enseñando, sino que también llegaba a cierta hora del día donde Él despedía a las personas para apartarse, y lo que hacía era empezar a orar al Padre Celestial. Se apartaba en tiempos de oración, también tuvo un tiempo en el desierto, que la Biblia declara que fueron 40 días y 40 noches, donde Él estuvo en un tiempo de negación, donde Él estuvo en un tiempo apartado, y estas cosas son las cosas que nos elevan, son las cosas que nos llevan a niveles espirituales más altos. Así que no es solamente empezar a ver a las personas que tienen niveles espirituales más altos, sino entender qué es lo que hacen las personas que manejan niveles espirituales más profundos. ¿Para qué?
para empezar a aplicar el conocimiento que el Espíritu Santo ha dado, que se encuentra en la palabra, pero que no está en acceso del hombre natural. No está a la vista del hombre natural. Son misterios del reino de Dios y son principios de la palabra. Es una sabiduría para poder ver los resultados que usted necesita. Y es por eso que hay tanta falta de crecimiento en la iglesia y muchas personas no pueden obtener los resultados, no pueden vencer ciertas prácticas, no pueden vencer vicios, no pueden vencer prácticas de pecado, no pueden vencer la inmoralidad, no pueden vencer todo aquello que les está apartando de la presencia de Dios, no pueden controlar su temperamento y todo lo que ellos no puedan hacer, no pueden unificar su hogar. Todo eso tiene que ver porque hay una siembra para la carne y la carne cosecha corrupción, la carne cosecha todo lo malo, que es precisamente lo que nosotros queremos evitar. Las personas que viven en la carne siembran para la carne. Por eso recogen enemistades, contiendas, rechazos y un sinfín de consecuencias, puertas cerradas en diversos lugares, pérdida de confianza, falta de crecimiento. Y es de la misma forma en que la desobediencia, sembrar desobediencia hace que se coseche maldición. Es esto lo que hace que las personas no puedan crecer y no puedan obtener los resultados que están esperando. Así como dice la palabra que el árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que lo que hace la palabra es empezar a trabajar en usted para que empiece a convertir el alma. Y cuando el alma se convierte y ese árbol se renueva, entonces ese árbol puede dar buenos frutos. Pero de ahí es que entendemos que Dios no puede ser burlado. Todo aquello que el hombre haga, así Dios retribuye al hombre. Así que ante los ojos de la gente, quizás porque la gente nos mira en la iglesia, la gente nos mira predicando, cantando, sirviendo, la gente nos mira orando o la gente nos mira con las manos levantadas, no quiere decir que yo tenga una vida fructífera en el Espíritu. La gente que tiene una vida fructífera en el Espíritu Santo da testimonio de que la tiene. Es evidente cuando la gloria de Dios está con alguien, cuando la presencia de Dios está llenando a alguien, eso es evidente, se vuelve evidente. Sin embargo, solo el hecho de estar ahí presente, solo el hecho de porque usted practique religiosamente eso, no le va a permitir a usted o no quiere decir que usted va a cosechar del Espíritu las cosas que provienen es del Espíritu. Así que para poder usted crecer conforme a la unción que usted le ha sido dada, usted tiene que sembrar exactamente de lo que usted necesita ver. Si una persona ha sido llamada al pastorado, no tiene sentido que esa persona no esté sembrando en lo que necesita ver en su pastorado, si es lo que Dios verdaderamente le ha declarado. Porque si una persona, por ejemplo, fue llamado a ser pastor, no tiene sentido que hoy no esté sembrando en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, escudriñando la palabra y buscando sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Porque por más que alguien le haya dicho que será pastor algún día, si no siembra estas cosas, no habrá momento donde podrá recogerlas. Y Dios no podrá colocarle en el liderazgo a la cabeza de su pueblo si no maneja lo que debe manejar, si no porta lo que tiene que portar, si no tiene el fruto necesario para poder dar de ese fruto al pueblo. Es lo mismo si una persona tiene un llamado a ser evangelista, a ser profeta, a ser maestro, tiene que empezar a fructificar en el Espíritu conforme al llamamiento, al propósito y al ministerio que ha recibido esa persona. Porque hay personas que no aprovechan bien el tiempo y no dedican en el día a día el tiempo necesario para sembrar las cosas del Espíritu, para poder cosecharlas. Y por eso es que muchos no entienden tal vez que haya personas que no llevan tantos años, que tienen acceso a muchos conocimientos espirituales, que tienen acceso para poder ejercer en el poder del Espíritu Santo, o que en cierto momento ya son llamados al ministerio, o ya son llamados a ejercer lo que Dios les ha entregado, y a veces las personas se extrañan de ver los resultados que esa persona tiene, y a veces se fijan en la edad que esa persona tiene, y les parece que no es coherente la edad que tiene con lo que Dios le está concediendo. Pero la diferencia está en que esa persona está entendiendo la sabiduría que le da el Espíritu
para ir a la palabra y empezar a aplicar todos los principios necesarios para poder obtener lo que Dios quiere ofrecerle, lo que Dios le quiere entregar, los bienes espirituales que Dios le quiere dar, la sabiduría, el conocimiento, el denuedo para predicar, para enseñar, el poder para declarar, para orar, para interceder. Todas estas cosas que provienen del Espíritu de Dios, primeramente se deben sembrar para el Espíritu, para poder cosechar del Espíritu. Así que todo aquello que se siembre para la carne produce una corrupción en nuestra vida. Todo aquello que yo siempre digo que cuando una persona está recibiendo llamados al arrepentimiento y la persona hace oídos sordos, hay mucho tiempo valioso que está desperdiciando. ¿Por qué? Porque las etapas, las cosechas, los ciclos de la vida siguen transcurriendo y esa persona todavía sigue sembrando lo que no debe sembrar. Entonces, todo lo que está sembrando va a ser que en algún momento, porque la vida es corta en esta tierra, es correcto, venga a cosechar exactamente lo que sembró y no lo que debería hoy en día estar haciendo. Entonces, las personas que son fructíferas en cualquier área, pero sobre todo en las cosas espirituales, en las cosas del reino de Dios, en las cosas del Espíritu, los principios, el fundamento de la palabra, es porque esa persona ha comprendido qué es lo que se debe hacer, de qué manera se tiene que consagrar, cómo es que debe dedicar el tiempo, cómo debe orar para poder recibir el crecimiento esperado de parte de Dios. Y para poder caminar constantemente en la bendición que Dios ha hablado. Son personas que aprenden qué es lo que tienen que hacer para poder recibir la bendición que a ellos les gustaría. Bueno, es para que se cumpla Deuteronomio 28 en la vida de cada persona, porque si obedece, dice la palabra que si obedeces, todas estas cosas vendrán, todas las bendiciones vendrán, y no solo vendrán, sino que te van a perseguir. Pero el obedecer es principalmente ir sembrando en los principios de la palabra del Señor, como orar, apartarse, ayunar, saber que sembrar en la tierra de la otra persona, sembrar en otra persona, porque cada uno de nosotros somos una tierra. El sembrar y el estar abonando la tierra del hermano hace que Dios vea en cada uno de nosotros esa bondad y eso de despojarnos con alegría en estar sembrando lo que Dios a nosotros nos está dando. Y con esto no estoy hablando de material, estoy hablando de una palabra de parte de Dios. Estoy hablando de que le enseñes lo que Dios te está enseñando, de que camines en cada uno de los principios. Eso hará que puedas recoger en tu propia tierra lo que estás sembrando en la tierra del otro. Por eso es que cuando nosotros tomamos el tiempo para interceder por la familia, por el ministerio, por el trabajo, por el matrimonio de alguien más, por los hijos de alguien más, es por eso que no debe extrañarnos cuando empecemos a recibir buenas noticias y resultados positivos precisamente en las mismas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando esa persona está en problema y usted aplica el poder de la oración, que es una llave que abre los cielos, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Cuando uno toma el tiempo, como dice la palabra, que Dios restauró al doble a Job cuando él oró por sus amigos, cuando uno toma el tiempo para bendecir a alguien más, para orar por la restauración de alguien más, para orar por la familia de alguien más, vuelvo y repito, nosotros también estamos recibiendo, porque eso se comporta como un espejo donde nosotros lo que le hacemos a los demás lo estamos haciendo también para nosotros mismos. Pero esto no discrimina las cosas. Si lo haces para bien, lo recibes para bien, pero si se hace para mal, también se recibe para mal. Por eso es que yo admiro y me agrada mucho cuando las personas son muy responsables con los demás. Son responsables con sus compromisos, son responsables con sus pagos, son responsables con sus deudas, son responsables con aquello que le dijeron a esa persona, que se comprometieron a ayudarles en algo, se comprometieron a darle un lugar para escucharlos o se comprometieron a cualquier cosa y así lo cumplen. Son personas que también se van a rodear en su entorno, de personas que vienen a edificar, de personas que los vienen a bendecir y los vienen a ayudar a levantarse conforme al propósito de Dios. Pero todo aquello que uno siembra en los demás, todo aquello que uno siembra en su prójimo, es lo que uno va a terminar recogiendo al fin y al cabo. Por eso es que cuando uno se toma el tiempo para que otros puedan crecer, estamos cosechando el crecimiento para nosotros mismos. Cuando nosotros queremos que Dios levante a las personas que sabemos que Él quiere levantar, y nosotros no le negamos una palabra, no le negamos una enseñanza, no le negamos una oración, nosotros lo que estamos haciendo es beneficiarnos a nosotros mismos.
Y es aquí donde aprendes a ver a cada persona de una manera diferente. Es aquí donde aprendes a ver a tus líderes de una forma diferente. A tu jefe o a tu jefa lo aprendes a ver de una manera diferente, sabiendo que el beneficio, la responsabilidad, el servicio, el buen trato que tú le das es el buen trato, el buen servicio que vas a recibir después cuando tú estés en esa situación. Este principio Dios lo permite porque todos y absolutamente todos en la vida tendremos algún momento donde vamos a necesitar de la ayuda de alguien más. Y es ahí donde tú literalmente sobrevives de aquello que has sembrado en otros y de aquellos que has sembrado para Dios, de aquello que has hecho para Dios, de todas aquellas obras que has sembrado. Por eso cuando usted lee la palabra, en Hechos 10 habla de un hombre llamado Cornelio que estaba ayunando, estaba sembrando para el Espíritu. Y él cosechó, porque dice que un ángel lo visitó en horas de la tarde y le dijo que llamara al apóstol Pedro, que se encontraba en casa de un tal Simón, el curtidor. Y el ángel le dice que sus limosnas, toda la vida piadosa que él llevaba, había subido en memoria delante de Dios. Y como él estaba sembrando para el Espíritu, del Espíritu cosechó vida eterna. Entonces usted puede leer en el texto que Dios retribuyó a Cornelio y dice que cuando mandó a llamar a Pedro, Dios le habla a Pedro para que acepte la solicitud y vaya, para que les predique el Evangelio. Y cuando Pedro les predicó el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo llenó no solo a Cornelio, sino también a toda su familia. Entonces eso es saber entender cómo funciona la siembra y cómo funciona la cosecha, cómo funciona la retribución que Dios da, que no discrimina, no hace acepción de personas, no hace diferencia entre lo bueno y lo malo, sino que cada persona debe entender y entrar en un autoanálisis de qué cosas es lo que ha estado sembrando para que entienda por qué está recibiendo actualmente lo que está recibiendo y para que en el lugar donde quiera estar el día de mañana empiece a plantar el día de hoy lo que quiere ver. Esa es la parte fundamental de esta enseñanza. Bueno, y si estás recogiendo algo que no es agradable o verdad la situación, esa es una palabra que el Señor te trae el día de hoy para que tú analices, te sientes, medites en esta palabra y puedas entender que aún es tiempo para poder cambiar ese fruto. Aún es tiempo de apartarse con el Señor, de consultarle al Señor, porque el Señor no es un Dios de confusión. Dios siempre te trae todas las respuestas a cada pregunta que nosotros tenemos. Y bueno, es una palabra para que podamos entender de que todavía podemos cambiar lo que hemos de cosechar si comenzamos a sembrar algo completamente diferente. Así es, gloria a Dios, y por eso es que queremos ir cerrando con esta palabra que se encuentra en Lucas capítulo 6. Vamos a leer del verso 27 al verso 31. Así es, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Gloria a Dios. Entonces, vea eso que dice el versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, que uno debe tener la iniciativa de que en cada momento que usted tenga la oportunidad de sembrar lo bueno y lo que usted desea ver el día de mañana, usted lo haga. Y esta palabra está hablando del amor hacia los enemigos, de hacer bien a quien a usted le aborrece, de bendecir a quien a usted le maldice y de orar por quien a usted le calumnia. Y el apóstol Pablo también lo dijo de otra manera, donde dijo que no debemos tomar venganza nosotros mismos, sino que debemos dar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale a beber agua, porque haciendo así, dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esta es la parte que las personas tienen que entender, cuando la justicia no se debe tomar en las propias manos, sino dejarlo al criterio de Dios. Como dice la palabra, que debemos procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros procuramos la paz y la santidad, entonces vamos a ver el rostro del Señor.
Y va a llegar un momento donde cosechamos recompensa delante de la presencia de Dios. Entonces las personas que devuelven el mal por mal, maldición por maldición, herida por herida, golpe por golpe, Están sembrando en la carne. esas personas siembran para la carne y de la carne siembran corrupción. Entonces son personas que no pueden ver recompensa de parte de Dios porque no han aprendido a sufrir el agravio, no han aprendido a perdonar. Hay personas que tienen serios problemas de mucha ruina espiritual y también ruina en general en muchas áreas por el simple hecho de que no son personas que no han entendido la importancia de perdonar las ofensas que las personas cometan contra ellos. Y esto es tan básico y tan fundamental que en el momento de que una persona no aprende a estar en paz o no aprende a perdonar, no puede liberarse de la culpa. Y cuando una persona no aprende a perdonar, termina sembrando lo que no tiene que sembrar. Y es un requisito fundamental, perdonar las ofensas de los enemigos, porque de esa misma manera Dios perdona las ofensas del hombre o la mujer. Es decir, que cuando usted y yo perdonamos ofensas, en el momento que usted y yo nos equivoquemos, en el momento en que usted y yo hicimos algo incorrecto, nosotros vamos a cosechar el perdón de Dios si somos gente que sabe perdonar. Perdonar es parte de amar. Y esa es una de las cosas que hace que las personas tengan los cielos cerrados, porque cosechan también para la carne, porque al prójimo, cuando peca el prójimo contra ellos, ellos no le perdonan, pero luego cuando necesitan el perdón, no lo reciben. ¿Por qué? Porque ellos no lo sembraron primero. Y muchas oraciones no son escuchadas, muchas oraciones no tienen respuesta, porque hay una mala siembra ahí que debe cortarse. Para poder caminar y ver los días buenos y poder ver la buena retribución de parte de Dios, uno debe entender que estas cosas no son de la noche a la mañana, sino que una persona tiene que aprender los principios de la palabra, los principios de la obediencia y todo aquel principio espiritual que le venga a dar la abundancia espiritual que necesita para poder ver lo que esa persona está anhelando, está viendo. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros necesita sabiduría para poder ver los días buenos, para convertir el árbol bueno y que ese árbol pueda dar fruto bueno. Entonces, esta palabra nos viene a nosotros a ilustrar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder caminar bajo la bendición de Dios, para poder tener paz y para poder tener buenas relaciones, un buen entorno, buenos apoyos, para poder tener los vínculos familiares adecuados y para que no nos convirtamos en personas que empiezan a destruir en vez de edificar aquello que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y con esto vamos cerrando lo que sería esta palabra, agradeciendo a cada uno de ustedes que escucha el mensaje hasta el final, exhortando a que todo buen principio que usted pueda hacer con alguien, todo aquello que usted pueda bendecir en su iglesia local con su servicio, y una parte tan bonita también, sobre todo para aquellos que quieren ver esa provisión, esa bendición de Dios, como dice el apóstol Pablo, que también dispongamos toda área de nuestra vida, inclusive nuestros bienes, para todo aquello que necesite la obra de Dios y que esté a nuestro alcance, también hacerlo como aquella mujer sunamita que bendijo el profeta Eliseo, que cosechó también lo que Dios le quiso entregar en forma de un milagro y otras intervenciones que Dios hizo por ella. Así que rendir todas las áreas de la vida y sembrar conforme a lo que nosotros queramos ver de parte de Dios viene a ser importante para poder ver los días buenos. Queremos darles las gracias nuevamente, invitarles a que nos acompañen el próximo sábado también con estas predicaciones, estas enseñanzas que traemos para ustedes. Invitarles siempre a que lo compartan y también que pueden ver los mensajes anteriores en este canal, ya que se encuentran todavía en esta plataforma. Y como siempre, agradecer a este ministerio que nos da el espacio, nos da la oportunidad. Y si ustedes nos quieren visitar acá en Ministerio Fuente del Cielo, recordarles la ubicación acá en Morotina, en Hacienda Vieja. Estamos ubicados en Hacienda Vieja, cerca de la plaza. Y acá en nuestro auditorio nos reunimos los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingo a las 5 de la tarde, donde el avivamiento maravilloso que está trayendo el Espíritu Santo sobre este lugar, la verdad es que es una bendición muy grande, donde en esta casa amamos la presencia de Dios, donde estamos tratando de llevar una palabra que sea fiel y verdadera, una palabra direccionada por el Espíritu de Dios para la salvación y el crecimiento del pueblo, las familias,
de verdad que invitarles, si ustedes gustan ser partícipes de lo que Dios está haciendo en este lugar, porque grandes cosas está haciendo Dios en este lugar. Es un lugar donde hay abundancia de palabra de Dios, donde Dios direcciona, donde hay adoración y donde verdaderamente salimos de cada servicio llenos de la presencia de Dios, y sobre todo que cuando una iglesia se mueve bajo el temor de Dios, es una iglesia que llega a marcar la diferencia y verdaderamente es una bendición para el pueblo de Dios. Así, Bueno, le damos las gracias, le damos las gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final de este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para usted, para su familia. Anhelamos que usted pueda ser parte de este lugar también, para que pueda percibir las cosas maravillosas que Dios está haciendo en este lugar, y que usted no se pierda de esa bendición y que su familia no se pierda de esa bendición, porque es necesario que unos a otros estemos en este lugar clamando por cada una de nuestras familias, por cada una de las cosas que Dios ha hablado, para que se cumpla el plan y el propósito en cada uno de nosotros, en este lugar y en cada uno de ustedes. así es, así que sin más, quedamos despedidos por el día de hoy. Una vez más agradecerles y les esperamos en nuestras próximas transmisiones. Dios me les bendiga grandemente y muchísimas gracias.